Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy, vamos a adentrarnos en una historia que sacudió a una de las familias más poderosas y observadas de Estados Unidos. Después del funeral de Tatiana Schlossberg, ocurrió algo que nadie esperaba escuchar, de labios de su propia madre. Lo que Caroline Kennedy admitió, finalmente confirmó sospechas que durante años solo se habían murmurado en voz baja. El funeral de Tatiana Schlossberg no fue solo un acto de despedida íntimo, fue un momento cargado de simbolismo, silencios tensos y miradas que decían más que cualquier discurso oficial. En un entorno donde cada gesto es analizado, la palabra medida, y cada emoción cuidadosamente contenida, la atmósfera que rodeó esa despedida llamó la atención de quienes conocen de cerca la historia de la familia Kennedy. No era un funeral cualquiera, era el adiós a una joven cuyo apellido la había acompañado como una sombra constante desde el día en que nació. Para muchos, Tatiana representaba a la nueva generación, discreta, preparada y aparentemente alejada del drama político y mediático que marcó a sus antepasados. Sin embargo, incluso en la solemnidad del funeral, resultaba imposible ignorar que detrás del luto había una verdad largamente reprimida. Caroline Kennedy apareció serena, pero quienes la observaron con atención notaron algo distinto. No era solo el dolor de una madre que despide a su hija, era el peso de años de silencios acumulados. Durante décadas, Caroline había sido vista como la heredera equilibrada del legado Kennedy, la que supo mantenerse al margen de los escándalos, proteger a su familia y preservar una imagen de fortaleza silenciosa. Pero aquel día, después de la ceremonia, esa fachada comenzó a resquebrajarse. Lo que ocurrió a continuación no fue una declaración improvisada ni un arrebato emocional sin control. Fue una admisión cuidadosamente formulada, pero devastadora en su contenido. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyar este trabajo y ayudarme a seguir creando contenido de calidad. Las palabras de Caroline no se pronunciaron frente a una multitud ni en una conferencia de prensa. Surgieron en un entorno aparentemente privado, pero lo suficientemente expuesto como para que el mensaje llegara a quienes debían escucharlo. No fue una confesión directa en el sentido clásico, sino una afirmación que, por primera vez, reconocía aquello que durante años se negó públicamente. Para quienes han seguido de cerca la historia de la familia Kennedy, esa admisión funcionó como una pieza faltante de un rompecabezas que llevaba décadas incompleto. De repente, muchas decisiones del pasado, muchas ausencias y muchos silencios comenzaron a adquirir un nuevo significado. En este punto de la historia, es importante entender que nada en la vida de los Kennedy ocurre en el vacío. Cada gesto está conectado con una narrativa mayor, una que mezcla poder, tragedia, expectativas públicas y sacrificios personales. El funeral de Tatiana se convirtió así en el escenario donde esa narrativa dio un giro inesperado. No porque se revelara un escándalo inmediato, sino porque se rompió un pacto no escrito, el de no decir en voz alta lo que todos intuían. Cuando una figura como Caroline Kennedy decide romper ese silencio, las consecuencias son profundas. Este es solo el comienzo de una historia que va mucho más allá de un funeral y de una confesión tardía. En la siguiente parte, exploraremos quién fue realmente Tatiana Schlossberg, cómo vivió bajo el peso de su apellido, y qué aspectos de su vida permanecieron fuera del foco mediático durante años. Para entender por qué esta historia, incluso en un escenario hipotético, resulta tan poderosa, es necesario detenernos en quién fue realmente Tatiana Schlossberg, y cómo se construyó su identidad a la sombra de uno de los apellidos más influyentes del siglo XX. Desde muy joven, Tatiana creció en un entorno donde la historia no era algo que se estudiara en los libros, sino algo que se respiraba en cada conversación familiar, en cada fotografía colgada en la pared y en cada expectativa externa. Mientras muchos la veían únicamente como una heredera del legado Kennedy, su vida cotidiana estuvo marcada por un esfuerzo constante por definir quién era ella más allá de ese apellido. A diferencia de otros miembros de familias políticas prominentes, Tatiana eligió un camino relativamente discreto. Su interés por el periodismo y el medio ambiente no surgió como una estrategia de imagen,
sino como una convicción personal. En este escenario hipotético, esa elección cobra aún más relevancia porque revela una tensión silenciosa entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente quería ser. Tatiana no buscó los focos del poder ni la política electoral, optó por contar historias, investigar y poner atención en problemas que rara vez ocupan titulares cuando se habla de dinastías políticas. Sin embargo, vivir con un apellido como el suyo implica una carga invisible. Cada decisión es observada, cada silencio interpretado y cada paso comparado con generaciones anteriores. En privado, Tatiana habría lidiado con preguntas que rara vez se formulan en público. ¿Hasta qué punto su voz era realmente suya? ¿Cuánto de su camino estaba condicionado por el legado familiar, y si alguna vez podría escapar de la narrativa ya escrita para ella? En este contexto, la relación con su madre adquiere una dimensión especial, no solo como vínculo familiar, sino como un espacio donde se cruzan protección, expectativas y renuncias. Caroline, como madre, habría intentado ofrecerle una vida lo más normal posible dentro de lo extraordinario. Pero incluso ese intento tiene límites cuando el mundo exterior insiste en recordar constantemente quién eres y de dónde vienes. En este escenario narrativo, Tatiana aparece como una figura que aprendió a convivir con esa dualidad. La de la joven comprometida con causas reales, y la de la heredera de un apellido imposible de ignorar. Esa convivencia, silenciosa y prolongada, es la que siembra las semillas de las sospechas que más tarde saldrían a la superficie. Por eso, cuando se plantea un punto de quiebre como el que exploramos en esta historia, no surge de la nada. Se construye a partir de años de decisiones pequeñas, de conversaciones privadas que nunca llegaron a los medios y de emociones contenidas para proteger una imagen pública. Tatiana, en este relato hipotético, no es solo el centro de una tragedia, sino el reflejo de una generación atrapada entre el peso del pasado y el deseo de escribir su propio futuro. En la próxima parte, nos adentraremos en la relación madre e hija desde un ángulo más íntimo, analizando las señales, los silencios y los gestos que, con el paso del tiempo, alimentaron aquello que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. En este escenario hipotético, la relación entre Caroline y Tatiana no puede entenderse solo como la de una madre y su hija, como un vínculo atravesado por la historia, el poder y una vigilancia constante. Desde fuera, siempre se proyectó la imagen de una familia unida, sólida y protegida, por una disciplina emocional casi inquebrantable. Pero en el interior, esa misma disciplina habría generado silencios difíciles de sostener, especialmente cuando las emociones no encontraban un espacio seguro para expresarse. Caroline creció aprendiendo que, dentro del universo Kennedy, mostrar demasiado podía ser peligroso. La discreción no era una opción, era una herramienta de supervivencia. Ese aprendizaje, transmitido de manera consciente o no, habría marcado profundamente su forma de criar a Tatiana. En lugar de grandes declaraciones emocionales, predominaban los gestos contenidos, las conversaciones medidas, y una constante intención de proteger. Sin embargo, proteger también puede significar callar, y callar durante demasiado tiempo suele tener un costo invisible. Tatiana, por su parte, habría desarrollado una sensibilidad especial frente a esos silencios. No eran silencios vacíos, sino cargados de significado. En ellos se escondían miedos heredados, expectativas no verbalizadas, y una preocupación constante por la imagen pública. Con el paso de los años, esa dinámica pudo haber generado una distancia emocional sutil, casi imperceptible para quienes miraban desde fuera, pero profundamente sentida en la intimidad. No se trataba de falta de amor, sino de una dificultad compartida para nombrar ciertas verdades. En este relato, los momentos más reveladores no ocurrieron frente a cámaras ni en eventos oficiales, sino en escenas cotidianas, conversaciones interrumpidas, temas que se evitaban deliberadamente, preguntas que quedaban sin respuesta. Cada uno de esos gestos alimentaba una sensación persistente de que había algo más, algo que no podía decirse abiertamente. Con el tiempo, esas pequeñas señales comenzaron a encajar como piezas de un mismo patrón. Las sospechas a las que muchos aludían
no nacieron de rumores externos, sino de esa tensión silenciosa que se percibía incluso en apariciones públicas aparentemente normales. Miradas que duraban un segundo más de lo habitual, sonrisas que no llegaban a los ojos, respuestas cuidadosamente formuladas. Para el observador atento, esos detalles sugerían que la relación madre e hija estaba marcada por un conflicto interno no resuelto. Un conflicto que no necesariamente implicaba enfrentamiento, sino una carga emocional acumulada. Así, cuando en esta historia se llega al punto de quiebre posterior al funeral, resulta más fácil comprender por qué la admisión de Caroline tuvo un impacto tan profundo. No fue solo una frase, fue la ruptura de años de contención emocional. Fue la primera vez que aquello que se había mantenido en el ámbito privado parecía encontrar una salida, aunque fuera de manera indirecta. Y esa salida, inevitablemente, obligó a reinterpretar todo lo que había ocurrido antes. Siguiente parte, nos centraremos en ese momento específico, posterior al funeral, el contexto en el que Caroline decidió hablar, y las palabras exactas que, en este escenario hipotético, cambiaron para siempre la forma en que se entendía esta historia. En este escenario hipotético, el momento posterior al funeral no estuvo marcado por cámaras ni titulares inmediatos, sino por una atmósfera densa, casi irrespirable. La ceremonia había terminado. Los asistentes comenzaban a dispersarse y el silencio volvía a ocupar su lugar. Fue precisamente en ese espacio, lejos del protocolo oficial, pero todavía bajo la sombra del apellido Kennedy, donde Caroline decidió hablar. No lo hizo para los medios, ni con intención de provocar un escándalo, sino como si el peso acumulado durante años ya no pudiera sostenerse. La admisión no llegó como una confesión dramática, sino como una frase medida, pronunciada con calma. Sin embargo, su contenido fue devastador. Caroline reconoció por primera vez que aquello que siempre se había negado en público, aquello que se evitaba incluso en conversaciones privadas, había sido real. No entró en detalles explícitos, no señaló culpables ni ofreció explicaciones completas, pero lo que dijo fue suficiente para confirmar que las sospechas no eran fruto de la imaginación colectiva. Si estuvieron presentes, entendieron de inmediato la magnitud de esas palabras, no porque revelaran un hecho concreto, sino porque rompían con una tradición profundamente arraigada en la familia. La tradición de resistir, de no exponer las grietas, de mantener intacta la imagen incluso cuando el costo emocional es enorme. En ese instante, Caroline dejó de hablar como figura pública y habló como madre. Y esa diferencia lo cambió todo. La reacción inicial no fue de sorpresa ruidosa, sino de silencio absoluto, un silencio distinto a los que habían marcado la historia hasta ese momento. Ya no era un silencio de contención, sino de reconocimiento. Para muchos, ese fue el momento exacto en que las piezas encajaron. Decisiones pasadas, actitudes distantes, gingos, ausencias prolongadas y gestos inexplicables comenzaron a adquirir coherencia bajo una nueva luz. Lo más impactante de esta admisión fue lo que no se dijo. Caroline no necesitó nombrar directamente aquello que se había sospechado durante años. La fuerza de sus palabras residió precisamente en su ambigüedad calculada. Al no ofrecer una narrativa cerrada, obligó a quienes escuchaban a completar el significado con lo que ya sabían, con lo que habían intuido y con lo que nunca se había confirmado. Ese vacío narrativo fue más poderoso que cualquier detalle explícito. En este relato, el funeral deja de ser solo un acto de despedida, y se transforma en un punto de inflexión, un antes y un después, en la forma de entender la relación entre madre e hija. La admisión de Caroline no buscó redención ni comprensión pública, sino liberación personal. Fue un acto tardío, pero también inevitable. Y como suele ocurrir con las verdades que se dicen demasiado tarde, su impacto fue inmediato y profundo. En la próxima parte analizaremos cómo reaccionó el entorno cercano, la familia y el público ante esta admisión y por qué, incluso en un escenario hipotético, sus consecuencias se extienden mucho más allá de ese momento puntual. En este escenario hipotético, las reacciones no se manifestaron de inmediato en titulares estridentes ni en declaraciones públicas. Primero se produjeron en círculos cerrados, en conversaciones privadas,
y en gestos cuidadosamente observados. Dentro del entorno familiar, la admisión de Caroline generó una mezcla compleja de comprensión, incomodidad y resignación. No todos reaccionaron de la misma manera porque no todos habían vivido el silencio de la misma forma. Algunos interpretaron sus palabras como un acto de valentía tardía, otros como una ruptura innecesaria de un equilibrio frágil que había costado décadas construir. En el ámbito más cercano, hubo quienes entendieron que esa admisión no buscaba reescribir el pasado, sino ponerle nombre a algo que ya existía. También hubo quienes prefirieron mantener la distancia, convencidos de que remover ciertas verdades no trae alivio, sino nuevas heridas. Este contraste de reacciones evidenció hasta qué punto el silencio había funcionado como un acuerdo tácito, un acuerdo que protegía la imagen pública, pero que dejaba sin resolver el impacto emocional acumulado. Cuando la historia comenzó a filtrarse fuera de esos círculos, el público reaccionó de manera distinta. Lejos de la indignación, predominó una sensación de confirmación. Para muchos observadores, la admisión no resultó sorprendente, sino coherente con lo que habían percibido durante años. Comentarios, análisis y debates se centraron menos en el contenido exacto de las palabras y más en su significado simbólico. La idea de que incluso las familias más poderosas arrastran conflictos no resueltos resonó con fuerza. Los medios, en este relato, adoptaron un tono cauteloso. No hubo acusaciones directas ni reconstrucciones agresivas. En cambio, se multiplicaron los análisis sobre el peso del legado, la presión de la exposición pública y el costo humano de sostener una imagen impecable. La figura de Caroline fue revisada desde una perspectiva más humana, menos institucional. Ya no solo como heredera de un apellido histórico, sino como una madre enfrentada a las consecuencias de decisiones tomadas bajo circunstancias extraordinarias. Este cambio de enfoque generó un efecto inesperado. Lejos de dañar su imagen, la admisión abrió un espacio de empatía. Muchas personas comenzaron a replantearse la narrativa tradicional de fortaleza inquebrantable asociada a los Kennedy. En su lugar, emergió una lectura más compleja, donde la resistencia y la fragilidad coexistían. Esa reinterpretación, aunque incómoda para algunos, permitió una conversación más honesta sobre los límites del silencio. Así, la reacción colectiva no se expresó en un rechazo masivo, ni en una absolución inmediata. Fue un proceso gradual de reinterpretación. Cada nuevo comentario, cada análisis y cada silencio posterior contribuyeron a consolidar la idea de que la historia no había terminado con la admisión. Por el contrario, acababa de abrirse una etapa distinta, una en la que las preguntas importaban más que las respuestas definitivas. En la siguiente y última parte, analizaremos el significado profundo de esta admisión, qué es exactamente aquello que siempre se sospechó y por qué, incluso como ejercicio hipotético. Esta historia deja una reflexión duradera sobre el poder, el legado y el precio del silencio. En este escenario hipotético, la pregunta central ya no es qué dijo exactamente Caroline, sino qué significó realmente su admisión. Durante años, lo que siempre se sospechó no fue un hecho concreto, sino la existencia de una verdad incómoda mantenida fuera del discurso público. La sensación persistente de que algo importante había sido sacrificado en nombre del legado, de la estabilidad y de la imagen. La admisión posterior al funeral no creó esa sospecha, simplemente la validó. Lo que se confirmó, más que un detalle específico, fue la existencia de una renuncia prolongada. La renuncia a hablar a tiempo, a nombrar los conflictos cuando aún podían abordarse, sin el peso de la tragedia. En esta lectura, la admisión de Caroline funciona como un reconocimiento tardío de que el silencio no siempre protege. A veces, solo pospone el impacto, y lo hace más profundo cuando finalmente emerge. Esta historia plantea una reflexión que va más allá de una familia en particular. Expone el costo humano de vivir bajo una narrativa heredada, donde el deber público se impone sobre las necesidades emocionales. Tatiana, en este relato, simboliza a quienes crecen, intentando equilibrar expectativas ajenas con una identidad propia. Caroline representa a quienes aprendieron
que callar era una forma de amor, incluso cuando ese silencio se vuelve una carga difícil de sostener. El momento posterior al funeral se convierte así en un acto de ruptura, no una ruptura con el pasado, porque el pasado ya estaba escrito, sino con la manera de enfrentarlo. Al admitir lo que siempre se sospechó, Caroline abrió la puerta a una reinterpretación completa de la historia, una interpretación menos idealizada, pero también más honesta. En lugar de héroes imperturbables, aparecen personas marcadas por decisiones complejas y contextos como ejercicio hipotético. Esta historia deja una lección clara. El poder, el prestigio y el legado no eliminan la fragilidad humana, solo la esconden mejor, y cuando esa fragilidad finalmente sale a la superficie, lo hace con una fuerza que obliga a replantear todo lo anterior. El silencio puede preservar una imagen durante un tiempo, pero rara vez resuelve aquello que intenta ocultar. Así, el cierre de esta historia no ofrece respuestas definitivas. Ofrece una invitación a mirar más allá de los apellidos, de los mitos y de las narrativas oficiales. A entender que, incluso en las familias más observadas del mundo, las verdades más importantes suelen ser las que más tardan en decirse, y cuando finalmente se dicen, ya no se pueden ignorar. Aquí termina esta historia hipotética, construida a partir de silencios, sospechas y una admisión que lo cambió todo.